Manuel M. Ponce es considerado el padre del nacionalismo porque él, al igual que compositores como Prokofiev, Martinů y Bartók, se dedicaron a rescatar el folclore, las melodías y los ritmos de sus regiones, a investigarlo y pues también integrarlo en la música ya de una manera sistemática y seria, que la música de su región fuera ya valorada, ¿no? Rescatar las raíces. Fue como una tendencia que hubo en muchos países. Y bueno, como Ponce tuvo 2 viajes a Europa y conoció a muchos de los grandes músicos, estudió también con ellos, pues se dio cuenta de esto, además de que en sus viajes, cuando él estudió en Europa, en 2 ocasiones que fue, se dio cuenta que a la gente le gustaba mucho la canción mexicana cuando él tocaba, y esto fue lo que realmente le hizo a él ponerse a pensar en que esta música tenía un valor y que a la gente le gustaba, y entonces él empezó a hacer arreglos de estas piezas. Él fue originario de Zacatecas, pero desde muy chico él estudió en Aguascalientes, estuvo en el Templo de San Diego como niño cantor, ayudante de organista, y también también estudió con su hermana Josefina, porque a su mamá le gustaba mucho la música, y varios de los hermanos de Ponce estudiaron música, y él empezó a estudiar solfeo y piano con su hermana Josefina. Después estudió con el maestro Cipriano Ávila ya sabemos que en Aguascalientes hay una feria muy famosa que se llama San Marcos. En esta feria pues siempre tocaban melodías y piezas anónimas, canciones que a Ponce pues se le quedaron, ¿no? Se le quedaron en la cabeza, y ya después él, muchos años después, empezó a hacer arreglos de todas estas canciones. Y bueno, él viaja en 1900 a la Ciudad de México, pues para ampliar sus conocimientos. Él ya tocaba súper bien, ya componía, pero él siempre fue una persona que quiso estar estudiando, ¿no? Actualizarse, conocer. Y bueno, él se va en 1900 a la Ciudad de México, y bueno, se va a la casa y a estudiar a la Academia de un Español que se llama Vicente Maña. Él era un pianista y él le dio clases. Y Vicente Maña tenía una academia de música en la que Eduardo Gabrieli, un italiano, daba clases de armonía. Entonces él le dijo a Ponce que tenía mucho talento y todo esto, y que se fuera a estudiar a Europa, que él le iba a dar una carta de recomendación para que se fuera a estudiar a Italia. Pues Ponce sí lo hace, pero después, no inmediatamente, porque él se mete en 1901 al Conservatorio Nacional a estudiar, y como ve que no le enseñan nada, que él pues nada nuevo, él se sale y se regresa a Aguascalientes. En Aguascalientes él tiene su propia academia de piano, le empieza a ir muy bien, pero él siempre con el gusanito de aprender y perfeccionarse, pues sí se va a Europa. Después se va en 1904, y de 1904 a 1906 estudia pues un rato en Italia y otro rato en Alemania, y utiliza la carta que le da Eduardo Gabrieli, que no lo acepta el maestro al que lo recomendó, pero este maestro le dice que se vaya a estudiar con el que había sido el maestro de Puccini, y Ponce pues pudo estudiar con el maestro de Puccini. Fueron varias veces, 2 veces las que se fue a Europa para estudiar, y cuando él regresa a México, pues le nombran maestro de piano. Entre que va y viene, pues varias veces fue maestro de piano del Conservatorio Nacional, y bueno, fue maestro de piano, fue maestro de armonía. También él después sería el director del conservatorio, también
el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, y es que él no solo era un pianista virtuoso, porque él fue muy valorado porque tocaba súper bien, pero aparte era un intelectual de la época que pues era editor de revistas, hacía crítica musical, en fin, muchísimas cosas que hizo aquí en México. Entonces por eso como que fue adquiriendo fama, la gente lo respetaba muchísimo. Se hizo como una estrella, ¿no? Así como decir Pedro Infante, pues Manuel M. Ponce en la música clásica era como decir Pedro Infante en el cine. Y él ya empezaba a hablar de esto, de rescatar las raíces, de rescatar los ritmos, la identidad nacional. Y su esposa era francesa, era de ascendencia francesa, y entonces por periodos uno va notando cómo va cambiando la música. En el periodo donde conoce a su esposa es como un estilo muy francés, muy europeo, pero siempre como va buscando. Él también incluyó ritmos pues cubanos cuando se va a Cuba, porque se pone la situación muy difícil y él se tiene que ir a Cuba. Muchos dicen que lo exiliaron, pero fue como un autoexilio porque no había trabajo, estaba la situación fatal aquí, y entonces pues como él necesitaba ganar dinero, se va a Cuba. Allá le va muy bien. Él empieza a hacer crítica musical y además le empieza a gustar muchísimo la música cubana, y empieza él también a rescatar el folclore y a estudiarlo, el folclore de la música cubana, y le va muy bien. Entonces, bueno, en el próximo vamos a hablar de su viaje por Sudamérica y su concierto y amistad con Andrés Segovia.